¿Qué tal? Buenas noches. Comienza un nuevo programa de Cuestiones y Contrapunto. Y ayer fue un supermartes en la Argentina. Un supermartes donde el gobierno salió fortalecido políticamente. Y salió fortalecido porque comenzó, por un lado, la campaña de vacunación masiva. Y arrancó en todo el país, pero el acto central estuvo en el hospital, acá cerquita, en el hospital Posadas. Allí estuvo el ministro Ginés González García junto con todo su gabinete. Carla Viciotti, Alejandro Colia, y lo acompañaron al ministro los intendentes de la zona. El intendente de Morón, Lucas Gui, el de Hurlingham, Juan Zabaleta, el de Ituzaingó, Alberto Descalzo, y el de Merlo, Gustavo Menéndez. Llamó la atención que no haya estado el intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela. Habida cuenta que este hospital, el Posadas, está en un terreno que linda con el municipio de 3 de febrero. Le preguntamos precisamente a Diego Valenzuela por qué no había estado ahí y nos respondió que en realidad lo habían invitado una hora antes de la llegada del ministro y que ella tenía la agenda completa. Es más, en ese momento él iba camino a San Miguel, donde con el intendente Jaime Méndez firmaron un convenio, que ya tenían acordado de antemano, obviamente. Ahora, más allá de esto, en el día de ayer, como decía, comenzó la campaña de vacunación. En Morón, por ejemplo, lo hizo en el hospital de Aedo. En el día de hoy arrancó Merlo, en su hospital de Héroes de Malvinas. ¿En qué consiste esta campaña de vacunación? En primer lugar, se van a vacunar todos aquellos trabajadores de la salud. Luego le tocará el turno a las fuerzas de seguridad. Luego a los docentes y a los grupos de riesgo, que son las personas mayores de 60 años y aquellos que tengan patologías que precisamente la conviertan en ser parte del grupo de riesgo. Se calcula que esta primera etapa de vacunación va a terminar para mediados o fines de marzo. ¿Por qué? Porque hasta el momento llegaron las 300.000 vacunas que vinieron la semana pasada en el avión de Aerolíneas Argentinas, pero se espera para el mes de enero 5 millones de vacunas y para el mes de febrero 14 millones de vacunas. Y con esa cantidad se va a terminar esta primera etapa. Luego tocará el turno al resto de la población. Para los saboreros, quiero hacer esta comparación nada más. Al día de hoy, Chile tiene 9.000 vacunas nada más. Uruguay, ninguna. Y no ha comprado todavía ninguna. Y Perú ya ha avisado que la vacunación recién va a comenzar en el segundo semestre. Otro tema que ocurrió ayer fue que finalmente en la Cámara de Diputados se votó la nueva fórmula de movilidad para actualizar los haberes jubilatorios. Según el oficialismo, esta nueva ley a la larga va a beneficiar a los jubilados, pero en realidad en la corta hoy se vieron perjudicados. De todas maneras, en el próximo programa vamos a desmenuzar qué es lo que se votó ayer en diputados. Y lo que acaparó la atención de todo el mundo fue el debate en el Senado de la Nación. Debate que comenzó ayer alrededor de las 4 de la tarde y terminó hoy alrededor de las 4 de la mañana. Y que por 38 votos a favor y 29 en contra, se terminó aprobando la interrupción voluntaria del embarazo. O sea que a partir de ahora, en nuestro país, ninguna mujer se verá obligada a llevar a término un embarazo no deseado. A partir de ahora en nuestro país, el Código Penal no va a ser más el dueño del útero de las mujeres. Y yo quiero felicitar a todas las mujeres que vienen trabajando desde hace años para que el aborto legal sea posible, una ley de aborto legal sea posible en la Argentina. Y sobre todo a las generaciones de jóvenes que en los últimos años ayudaron a gran parte de nuestra sociedad a deconstruirse. Y también con su presencia masiva en la calle, lograron sacar adelante esta ley. Por las que lucharon antes, por las que luchan ahora. Hoy, gracias a ellos, tenemos una sociedad más justa. Y también por todas las mujeres que murieron en nuestro país víctimas de un aborto clandestino. Por ejemplo, la abuela de mi señora, se llamaba Hipólita. Tenía 25 años y ya había parido a 3 pequeños. 3 hijos tenía Hipólita, allá en el norte chaqueño, a principios de la década del 40.
y murió de un aborto clandestino. Por todas las Hipólitas que hubo en este país, esta ley va a permitir que nunca más haya una Hipólita. Y ya, gracias a las mujeres, tenemos una sociedad un poquito más justa. Y no vamos a seguir más, será ley, sino que es ley. Nuestro municipio tiene muchos espacios para disfrutar. Por eso lanzamos Disfruta Morón, una aplicación muy simple en la que vas a poder saber en tiempo real y antes de llegar cuánta gente hay en cualquier plaza de la comuna. Municipio de Morón, corazón del oeste. Te presentamos Doctor Osdepim, un servicio de nuestra obra social por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online sin salir de tu casa. Osdepim, te estamos cuidando. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con la infectóloga Graviela Piovano. Siempre agradecemos que cada vez que la llamamos está presente, pero ella siempre fue una firme defensora de las políticas públicas que se realizaron este año con respecto de esta pandemia que no azotó a la Argentina, azotó a todo el mundo. Y hoy estamos en un día francamente de alegría y de esperanza, porque, bueno, eso que parecía tan lejano cuando arrancó este virus acá en Argentina, hoy ya hay un comienzo de ver la puerta del fin de esta pandemia, porque eso es ni más ni menos que la vacuna. Gracias por estar ahí, Gabriela. Bueno, muchas gracias a vos por haberme invitado otra vez a dar una continuidad, ¿no?, en esto que uno intenta hacer, que es, dar un poco de certeza, ¿no es cierto?, de compartir también las dudas, ¿no?, porque acá nadie, todos sabemos que justamente con el coronavirus nadie nació sabiendo, que en realidad vamos aprendiendo una parte con lo que va sucediendo, porque es inevitable que esto sea así. Así que en ese punto yo creo que es muy importante, o fue muy importante para mí este tiempo haber logrado que muchos comunicadores tomaran mi palabra, ¿no?, como una palabra más entre tantas, ¿no?, pero en algunos casos como una referencia, pero ya te digo, más que nada tratando de que la gente pueda manejar la información para que pueda manejarse en sus conductas cotidianas, ¿no?, que es donde es importante el cuidado, ¿no?, porque viste que ahora estamos con la vacuna, que obviamente es la llave, ¿no?, para salir, pero a la vez tenemos que seguirnos cuidando, porque aunque la vacuna tuviera una alta eficacia, no tiene un 100%, porque además hay un contagio que tiene que ver con el contacto de las cosas que están contaminadas. Entonces uno puede llevar y traer igual el virus, digamos, entre los objetos que toca y que lleva y que trae, por ejemplo. Entonces todavía falta un montón. Y entonces realmente tenemos que aprender y seguir aprendiendo a cuidarnos, ¿no? Entonces ese punto para mí ha sido muy gratificante y así que muchísimas gracias a vos también. Me imagino que hoy estarás contenta. Hoy empezaba la vacunación a nivel Argentina, la verdad muy importante, ¿no? En todas las provincias llegó una dotación de vacunas para comenzar, sobre todo al personal de la salud, que estamos viendo que vos sabés que desgraciadamente da la sensación de que esto, no sé si vamos a tener una segunda ola, pero sí hay un recrudecimiento, y entonces, el personal de salud está muy preocupado, y esto también es algo que le lleva alivio, ¿no?, para su trabajo, para poder desenvolverse sintiéndose más seguro. Entonces,
hoy en el Hospital Muñiz decidieron también comenzar la vacunación y bueno, tuve el privilegio de que me eligieran a mí y a un colega, el doctor Pablo Saúl, que es otro infectólogo terapista, muy relevante también el doctor, así que los dos fuimos de los primeros 5 del personal del equipo de salud, ¿no es cierto? Porque somos un equipo que nos vacunamos, así que para mí la verdad que fue muy lindo que me dejaran tener esa experiencia y participar de ese momento histórico. ¿No sentís que estás hablando ruso todavía? Me está agarrando de a poco, yo te digo, en cualquier momento tengo acá, inclusive, mira, porque me la estoy aprendiendo. La verdad que no entendía cuando decían por una cuestión ideológica, me imagino. Digo, por una tontería más que por una cuestión ideológica, o por una cuestión política interna, ¿no es cierto? Porque todo viene bien para pegarle a este gobierno. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Acá llegaron 300.000 vacunas. En Chile llegaron 9.000. Uruguay todavía no hizo ninguna compra. En Perú se calcula que recién para el segundo semestre puede llegar alguna vacuna. Digamos, y acá ya tenemos 300.000 más, ya de los 5 millones que van a venir ahora en enero, de los 14 que van a venir en febrero, de que si la Pfizer puede, digamos, en realidad hay cosas para pegar al gobierno, pero en esta materia me parece que no. Obviamente que hubiese sido ideal que el virus no circulara comunitariamente y que muchísima gente que la pasó muy mal lo hubiésemos evitado, lo mismo que los fallecimientos. Imagínate los colegas que fallecieron, ¿no? Todas muertes que uno considera que en cierta forma se podrían haber evitado. Pero a su vez también es inevitable, ¿no? Que la gente tome determinaciones que por ahí uno siente que no las tomó realmente midiendo, ¿no? Porque obviamente es una gripeciña, es verdad que es una gripeciña, pero que desgraciadamente hay un grupo de personas que tiene una evolución más grave y que, digamos, hay una chance, sobre todo si no se atiende adecuadamente, de fallecer. Y esto es lo que está lidiando el mundo, ¿no? Porque fíjate que más allá de que obviamente, por ejemplo, ¿no? la nueva cepa, que está bien, pero no es que vuela más la nueva cepa. O sea, necesitabas igual cerrar. Y ahora parece que les da la excusa, ¿no? Para tomar esta determinación que en realidad la tendrían que haber tomado cuando empezó todo. Entonces, desde ese punto creo que sí, que hubo muchas cosas que seguramente se podrían haber hecho mucho mejor, sobre todo si no hubiese estado todo este sector trabajando conscientemente en contra, ¿no? Porque vos acordate que, por ejemplo, hasta en un momento dado, cuando el gobierno saca una ayuda, ¿no? Para los jubilados y hace una convocatoria, se falseó, ¿no? Como un mensaje, como que era del boletín oficial, inclusive, o del ministerio, ¿no? Que hizo que mucha gente iba a salir a hacer un trámite que no era. O sea, que eso te demostraba fehacientemente que hay un grupo de gente que está sentada elaborando estrategias para ir en contra. O sea, que esto no es algo que se nos ocurre a nosotros, que, che, me parece... En realidad, es ir en contra, no es ir en contra de un gobierno que cualquiera puede tener, digamos, estar a favor de algo o en contra de algo, sino que es ir en contra de la gente, que esto es lo peor. Pero, y por eso es lo que te digo, de su propia gente, porque acá muchísimas de las personas que se han afectado son personas de clase media real, ¿no? De nosotros, pinche rata, caso mío, de mis compañeros que tenemos que trabajar para tener nuestro sueldo, pero gente de clase media, gente de clase alta, obviamente. Bueno, una de las cosas, porque las concentraciones de los anticuarentena fue mermando, es que se fueron enfermando. Claro. Es así, digamos, algunos murieron fatalmente, pero también se fueron enfermando, esto es así, es tal como vos decís. Ahora me parece que la labor más importante que tienen ustedes, que son los que saben, los especialistas, es transmitir precisamente a la población la importancia de la vacuna, el sacar los miedos, y me parece que esa es la primera etapa.
porque yo creo que la segunda etapa, así como tenemos vacunas que nos tenemos que dar obligatoriamente, esta tendría que ser en la segunda etapa también obligatoriamente. Bueno, yo creo que la sensación que hay es que es una vacuna estable que va a servir, digamos, para las cepas que están surgiendo hasta acá, que no va a tener, digamos, el virus la capacidad de mutar como puede hacer el virus de la influenza, donde se supone que entonces todos los años tenemos que renovar la vacunación, con lo cual eso nos da un changüí de que, por ejemplo, si los estudios de fase 3 que ya se están cerrando, pero que te faltaría incorporar, por ejemplo, a los niños, ¿no es cierto?, a los menores de 18, y entonces cuando vos puedas incorporar, ya sea, porque acá lo que también tenemos que saber es esto, nosotros no nos casamos con la vacuna tal o cual, nosotros hablamos del concepto de vacunación. Exacto. Entonces, el hecho de que haya, vos sabés que hay cientos de emprendimientos de estudios de vacunas, lo que pasa es que estas son las que fueron alcanzando, digamos, completar fase 2 y pasaron a fase 3. Y, digamos, ahora empiezan a cerrar estos estudios y tenemos los resultados. Pero nosotros tenemos de acá a meses para adelante posibilidad de nuevas vacunas. Entonces, lo que quiero decir es que entonces, si nosotros conseguimos, por ejemplo, una vacuna, porque no digo tampoco que la Sputnik no sea apta para niños, no estoy diciendo eso, pero digo, conseguimos una vacuna que sea apta para niños, vacunamos a los niños y nosotros a futuro tenemos eliminada la circulación comunitaria del virus. Esto es así. Entonces ahí depende, digamos, de lo que está pasando hoy como inicio de un plan de vacunación digamos, gigante, ¿no? Iba a decir monstruoso, pero no quiero usar ninguna palabra negativa, porque justamente esto es, como vos decís, vos fijate que hay países que desgraciadamente están como nosotros hace 2 o 3 años, ¿no? No tienen ni ministerio, no tienen nadie que pelee por ellos, no tienen ciencia para poder investigar, para poder tener ellos su propia soberanía tecnológica. Así que nosotros, con muchísimos errores, con muchísimas faltas, digamos, de logística por ahí en la asistencia, ¿no? De una población que además venía muy baqueteada, muy baqueteada. Recordemos lo que han sido los comedores, ¿no? Cómo se reflotó, ¿no? esta forma de vida que era el comedor, ¿no es cierto? Y de ahí mismo cuántos compañeros se han infectado, ¿no? Cuántos compañeros fallecieron de aquellos que han tenido en estos años que tomar el rol de ayudar a los que menos tenían. Sí, que no tomaba el Estado. Tomar el rol que no tomaba el Estado. Y sobre eso cayó la pandemia. Entonces, la verdad que con todos esos errores, también, por ejemplo, podemos señalar lo que pasó en Jujuy, ¿no? Y en algunas provincias o en algunas localidades donde se decidió políticamente no seguir las directivas. Y bueno, ahí tenés cómo realmente pasó lo que nosotros decíamos que si no hacíamos lo que hicimos iba a pasar. O sea, por eso no es que uno quiere tener la razón. Uno es la infectología, no es Piovano, no es el doctor Tomás Orduna, no es Pedro Can, es la infectología. Entonces, lo triste es que fíjate cómo las decisiones que toma el gobierno de Jujuy realmente repercuten en su población. Sufrieron una situación muy severa y sin embargo, digamos, no se analizó, digamos, y la gente que defiende eso, como el propio Rubinstein, que fue quien aconsejó, sigue en los canales y en las radios hablando y no haciéndose cargo. Entonces ahí es donde vos ves que desgraciadamente hay una intencionalidad, no es un error ingenuo ni inocente. No, seguro, seguro. Pero bueno, hoy, en el momento en que se daba la primera vacuna en el acto central, que se hizo acá, en el conurbano bonaerense, en el Hospital Posadas, en el límite entre los municipios de Morón y 3 de Febrero, salió un rayo de sol. La mañana venía gris
y justo en ese momento escampó, vino el sol, y era un día también muy particular, porque no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver en cuanto al tema de salud pública, que hoy se debate en el Senado, ¿no? La ley que va a permitir, si así están los votos, y yo creo que van a estar, la interrupción legal del embarazo. Muy, muy, muy importante y sumamente histórico, ¿no? Porque esto es un debate que nos debíamos de hace decenas de años, con tantas mujeres que han muerto, ¿no? Con tantas personas que han sufrido, porque también muchas mujeres han dejado atrás familias, ¿no es cierto? Y volver a decir hasta el cansancio que nosotros no defendemos el aborto, nosotros defendemos el aborto legal. Nosotros defendemos que el regular las actividades que están fuera de la legalidad nos permite justamente, digamos, enfocar políticas que mejoren las condiciones. Por ejemplo, sin duda en los países que se habló de esta ley, el aborto disminuyó, porque muchas veces las mujeres porque no tenemos que pensar, no es el problema la mujer trabajadora de clase media, profesional, o que tiene una familia que tiene determinada condición económica, que puede pagarse hoy un misoprostol o se puede pagar una partera, un ginecólogo o alguien que le haga, digamos, un aborto, vamos a decir entre comillas, quirúrgico, ¿no? Un legrado, el famoso legrado. Esa mujer prácticamente no cuenta, o sea, cuenta en su dolor, ¿no es cierto? Pero no cuenta dentro de las víctimas que sí están dentro de las mujeres pobres, que desesperadas, porque además, digamos, está toda una ideología de la pobreza, donde el tema de que la mujer tiene que parir siempre, tiene que ser la gestante de todo. Y entonces se le impone aún más ese modelo, ¿no? Lo que estábamos hablando es que desgraciadamente sigue habiendo una diferencia muy grande entre las poblaciones que son cosmopolitas, ¿no es cierto? Sobre todo lo que es acá en el AMBA, vamos a ponerle, y lo que viven las mujeres en el interior del país, ¿no es cierto? Donde realmente todavía, desgraciadamente, existen los feudos, existen, digamos, por eso, vos fijate, por ejemplo, un error garrafal, ¿no? ¿Cómo van a decir que mueren 19 mujeres por año por aborto clandestino cuando te están diciendo que se internan más de 45.000 mujeres? Sí, y aparte, por tomar un caso, digamos, la provincia de Misiones, que es la provincia donde hay más embarazo infantil, es la provincia donde sus representantes están en contra de legalizar el aborto. Hay cosas que la verdad que... Entonces, eso imagínate que no se vuelca jamás en las estadísticas médicas. Entonces, obviamente que le hacen creer a la gente que mueren 19 mujeres, entonces por ahí algunos dicen, bueno, no es tan importante. Yo no es que digo que 19 mujeres no son importantes, pero no hablamos de 19 mujeres, hablamos de miles de mujeres. Entonces, y hablamos también de un componente que, como decíamos antes, ¿no es cierto? Si el embarazo fuese cuestión de los hombres, ya estaría esta ley hace rato. Esto también es así. Esto también es así. Pero cosa te voy a decir. De las mujeres, bueno, también es como una especie de sometimiento. Esto también es así. Gabriela, muchas gracias por tu tiempo, que tengas un buen año. Y bueno, una cosita más con respecto a lo del aborto. La vez pasada hablé yo y dije, bueno, sabía que era fuerte, y una persona me escribió por privado y me dijo, yo soy una de esas personas, y es terrible, cuando un aborto, por esta sensación de que no es tu hijo lo que vos abortás, si no, no lo abortarías. Entonces, cuando se lleva adelante el embarazo en esas condiciones, la falta de deseo materno hacia ese niño carga a ese niño de una situación tan negativa que muchos de ellos después están con problemas de consumo, están con problemas psiquiátricos, están con problemas de soledad. Entonces,
mucho de eso que tampoco se habla también es importante, las personas no deseadas, y que toda esta gente que ahora está ahí hablando del feto y de esto y del otro, después no hacen nada por esa gente, no le dan amor, el amor que su madre que no lo deseó no le puede dar, y encima después piden la pena de muerte por ahí si alguno de esos anda, digamos, ¿no?, en la calle, justamente mostrando todo su dolor frente a una sociedad que no le da lugar. Así es, Galera. Bueno, te agradezco una vez más y nos estamos viendo. Como bueno, muchísimas gracias. Y bueno, feliz año, empieza el 2021. Realmente está en nuestras manos que empiece a ser el final de esta pandemia. Así que muchísimas gracias a todos y a vos por llamarme en estos días tan importantes. Y bueno, vamos a seguir todos adelante, que ya falta poquito. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Gabriela. Y bueno, pasó por nuestros estudios, las cámaras de Cuestiones y Contrapuntos, Gabriela Piovano, médica, infectóloga, y que hoy fue una de las primeras en vacunarse. O sea que fue, digamos, cuando comenzó en la capital, en todo el país, ella ya tiene la vacuna, se ha dado la vacuna. Todavía no habla ruso, pero por ahí, quien dice, va a caminar en eso. Nos vamos a un corte y continuamos con más Cuestiones y Contrapuntos. Sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online. OSDEPIM, te estamos cuidando. Nuestro municipio tiene muchos espacios para disfrutar. Por eso lanzamos Disfruta Morón, una aplicación muy simple en la que vas a poder saber en tiempo real y antes de llegar cuánta gente hay en cualquier plaza de la comuna. Municipio de Morón, corazón del oeste. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con Eduardo Márquez, vicepresidente de Corredores Viales Argentinos. Gracias por estar acá, Eduardo. Gracias. Bueno, este año fue marcado por la pandemia, sin embargo, he visto que hay trabajos que se han comenzado a realizar y otros que retomaron, digamos, como por ejemplo la continuación de lo que la gente conoce como el Camino del Buen Aire. Hoy, ya año cumplido, ¿cumplieron con las metas que se propusieron o el tema de la pandemia hizo que algunas obras se postergaran? Mira, básicamente nosotros, vos sabés que somos una estructura, hoy que administramos rutas, caminos, autopistas básicamente, que hoy están concesionadas. El desafío fue muy grande. Nosotros hace exactamente un año no administrábamos ningún kilómetro de ruta cuando yo ingresé a la función. Hoy estamos ya en 6.800 kilómetros exactamente, con el último tramo de la liquidación de las famosas PPP. Vos me decías que anteriormente, me decías fuera de cámara, que hay unos 10.000 kilómetros, ¿no?, aproximadamente en Argentina de corredores viales. Pensá que esta empresa, donde estamos nosotros ahora trabajando, Corredores Viales, administra hoy alrededor de 7.000 kilómetros, 6.800 exactamente, sobre 10.000 kilómetros que están concesionados en todo el país, con lo cual pasamos a ser hoy la empresa más importante en administración de rutas y caminos por administración de la Argentina, digamos, ¿no? Es algo que, insisto, en diciembre no hubo. Vinculándome un poco a tu pregunta, partamos de la base que hay una decisión muy fuerte del Ministerio y del Gobierno Nacional, ¿no?, del presidente, del ministro Catopodis, de que no solamente que esta empresa crezca y se fortalezca, sino una decisión política de que por primera vez desde que comenzaron los peajes en Argentina, ya por los años 90, Dromi, ¿no?, para no hacer tanta historia, el Estado comienza a administrar algo que era neto de la actividad económica, de la actividad privada. Eran empresas privadas las que siempre administraron las rutas en este país y hoy pasa a ser el Estado por primera vez. Eso es algo muy significativo que difícilmente esto se hubiese podido realizar si hubiese faltado una decisión política clara en este sentido. Ahora, Eduardo, esto significa que los caminos que están construyendo, las ampliaciones que están haciendo, ¿no es cierto?, los nuevos tramos,
Todo eso va a quedar para el Estado Nacional, no se va a concesionar, va a ser administrado por el Estado Nacional, también todo lo nuevo que están haciendo. Tal cual, eso va a ser así. Eso que vos me estabas preguntando puntualmente es la Perón. Pero vos pensá que el Ministerio de Obras Públicas está realizando hoy en ejecución 750 obras. Aparte de las que estamos haciendo nosotros, ahí te pongo todo el ministerio, el paquete de todo el ministerio, 750 obras que muchas fueron comenzadas en la época de Cristina, en la otra presidencia anterior a la de Macri. O sea, ¿qué te estoy diciendo con esto? Que el ministro tomó la decisión de terminar las obras que cayeron en la grieta, porque son las que Macri frenó porque venían de la época del kirchnerismo, más las que Macri comenzó, con una deuda de 35.000 millones de pesos. En eso, cuando Catopoy se asumió, el 10 de diciembre tenía 35.000 millones de pesos de deuda. Esa deuda hoy se pagó. Hoy no hay ningún proveedor privado que realizó obras en la época de Macri que puede venir a decirnos que no se le pagó la obra que hizo. Y ese pago con recursos propios son recursos del ministerio, Claro. Es porque también al lograr recuperar algunos corredores viales también ingresó dinero, o tiene que ser únicamente lo que es lo que es la partida ministerial en sí. Con partida del ministerio, con presupuesto propio. Todo lo que te estoy diciendo es presupuesto y fondo del tesoro. Sí, señor. Ahora, claro, esta pregunta... Disculpame, y te agrego algo más. Y hoy no solo se pagaron 35.000 millones, hoy están en ejecución estas 750 obras, que muchas vienen de la época de Macri, y como dije antes, muchas son más viejas, por 45.000 millones de pesos en este momento. Vos fijate lo que esa masa de dinero, si no es la locomotora que está un poco recomponiendo post-pandemia, ¿no? la industria de la construcción y demás, que tanta necesidad hace falta en la economía Ahora bien, argentina. estas rutas que estaban concesionadas también me imagino que están subsidiadas. Sí, en este año puntualmente no hemos recibido subsidio nosotros, lo hemos administrado con la recaudación de los peajes. En otras oportunidades, en la época anterior, cuando estaba en manos de las privadas, cobraban 7.000 millones de pesos. O sea que ellos se lo ahorraron al Estado Nacional, al Tesoro Nacional, exactamente. Digamos. El Estado Nacional hoy, con la administración nuestra, podemos decir que se ahorró 7.000 millones de pesos. Ahora, ¿cómo se haría? Digamos, esto es para pensarlo, ¿no? Escapa también a tu resolución, pero ¿cómo se haría para que en el futuro esto que se está haciendo hoy no venga otro gobierno y con un decreto, bueno, licite, igual vamos a pagar siempre los argentinos y los negocios se los llevan los privados? Hay una sola forma, ganar las elecciones. Ya aprendimos la elección. El pueblo y los militantes y en sí la comunidad, me parece que ya aprendió la elección, ¿no? La única forma de que estas cosas no vuelvan a suceder es seguir ganando las elecciones y hacer las cosas como se deben hacer. Me parece que esa es la única manera, no hay otra fórmula. No hay que modificar la Constitución, no es poniendo cláusulas, leyes nuevas que prohíban, es ganando las elecciones y consolidando el poder político. Me parece que no hay otra manera. Hablando de ganar las elecciones y de consolidar el poder político, ¿cómo ves este año, ¿no? Atravesado por la pandemia en cuanto a la gestión del gobierno nacional, más allá de tu área? No, yo veo un gobierno haciéndose cargo, ya terminando el año, un poco te describí lo que fue Obras Públicas puntualmente, que es lo que conozco, parte del equipo del cual soy parte, y doy cuenta de eso, pero en general en todas las áreas yo veo que hay mucha ejecución, que hay muchos proyectos para el año que viene, muchas cosas que no se pudieron hacer este año por la pandemia, pero sí se van a hacer el año que viene. Yo en general veo destaco dos o tres puntos claves, ¿no? Me parece, sin entrar en materia de salud, con el tema de la vacuna, que vos sabés que en febrero va a haber una dosis de 6 millones de vacunas, con lo cual vamos a empezar a resolver este tema, pero el acuerdo con los bonistas, ¿no? En fin, hubo muchas cosas que fueron muy trabajosas, que costaron mucho y que me parece que se está encaminando. Y después algunas cosas que sucedieron, siempre tenemos alguna cuota de suerte, ¿no? Como la derrota de Trump, me parece, en Estados Unidos, que también nos va a dar una bocanada de aire. Sí, hay un cambio, no solo en Estados Unidos, sino también en la región,
en cuanto a cuando Alberto asumió, estaba solo, había quedado solo porque y hay venía de perder incluso el Frente Amplio en el Uruguay, el golpe en Bolivia y eso se está revirtiendo. La pandemia nos trajo algo bueno también, digamos, no se llevó a Trump. Ahora, también este es un gobierno de coalición en el sentido de que si bien el peronismo es amplia mayoría, son peronistas que provenían de distintos lugares, Sí, de distintos lugares. Y hay tensiones. Y las tensiones siempre o pueden servir para motorizar un gobierno o para empantanarlo. Depende de cómo se manejen estas tensiones. Dentro de estas tensiones, ¿cómo ves vos, por ejemplo, lo que fue la carta de Cristina y lo que fue el otro día en La Plata, ¿no? Donde Cristina claramente dejó sentada una posición y fue hasta el hueso en cuanto, sobre todo a decir, miren muchachos, no vamos a ganar solo porque estemos unidos, vamos a ganar si respetamos el contrato que hicimos con nuestros votantes, digamos. Sí, yo creo que sí, que hay tensiones, por supuesto, las hay, y aparte, digo, para definir, es un gobierno que tiene, un gobierno nacional, algo inédito en Argentina, que tiene doble comando. Esto es así. Digo, esto me parece que hay que empezar a naturalizarlo, ¿no? Hay que empezar a observarlo, que es un fenómeno que va a seguir durando. El peronismo no estamos acostumbrados a eso, pero es lo que hay y es lo que se logró, ¿no? En este proceso de unidad. Me parece que teniendo en claro eso, va a haber tensiones siempre. Siempre va a haber tensiones. El punto es cuál es el límite de estas tensiones y para dónde tenemos que llevar el barco, ¿no? Me parece que hoy no hay ningún escenario de ruptura en el frente de todos, ni nada que se le parezca, no hay ni que pensar ni hablar de ese tema, y las tensiones normalmente en el peronismo lo fortalecen. El peronismo en paz y armonía nunca creció. Esta es la realidad, vos lo sabés mejor que nadie. Las tensiones siempre lo fortalecieron al peronismo, con comando, con doble comando, con monocomando, de la forma que sea, las tensiones siempre lo fueron fortaleciendo, ¿no? Cuando estas tensiones se pasaron de la raya, bueno, la historia reciente dice lo que ya sucedió, a lo que no hay que volver. Sí, el peronismo unido, si no es imbatible, se le parece bastante. Se le parece bastante. Y si, en cambio, el peronismo no unido, sí corre cierto riesgo de perder. Y por último, yendo al plano local, y hablando de política, vos sos un hombre del peronismo, de 3 de febrero, un distrito donde Cambiemos viene ganando desde el 2015 a esta parte. ¿Cómo ves vos el futuro del peronismo en 3 de febrero y cómo ves la posibilidad de volver a ser opción para la gente de 3 de febrero en la intendencia? Bien. No, el peronismo en sí acá a nivel local, a mí me parece que todavía sigue siendo una asignatura pendiente, que es el tema de la unidad. Me parece que la unidad no es un tema resuelto en 3 de febrero. Hay un contexto provincial y nacional que favorece que eso suceda, pero me parece que no hay voluntad, o alguien no está viendo esta película, que por lo menos yo la veo así. Me parece que no hay que subestimar el tema de la unidad. Me parece que con unidad de todos los sectores del peronismo de 3 de febrero, alguna posibilidad de triunfo tenemos. Sin unidad no hay ninguna. Así de simple, no hay ninguna. Con unidad alguna posibilidad tenemos, ¿no? de volver a poner una opción competitiva y que se le pueda ganar al gobierno, en este caso a la administración de Diego Valenzuela. Pero me parece que no es un tema para subestimar el tema de la unidad, que no muchos dirigentes lo están viendo, pero que entiendo que en el proceso de las elecciones del año que viene me parece que va a haber una síntesis y me parece que esa unidad, cuando digo unidad no hablo de competencia, Sí. cuando se compitió tampoco nos fue bien. Entonces digo, me parece que hay que aprender también de los errores recientes, en algún caso esas famosas 5 listas, ¿no? Me parece que es el momento de gestar un proceso de unidad real y genuino, ¿no? Probemos otro camino. La competencia no siempre te termina resolviendo. Eso es lo que creo, a grandes rasgos, digamos, ¿no? Eduardo, gracias por haber venido y buen año. Como siempre, gracias. Y pasó por las cámaras de Cuestiones y Contrapunto Eduardo Márquez, el vicepresidente de Corredores Viales Argentinos y también hombre de la política de 3 de febrero. Nos vamos a un corte y continuamos con más Cuestiones y Contrapunto.
Nuestro municipio tiene muchos espacios para disfrutar. Por eso lanzamos Disfruta Morón, una aplicación muy simple en la que vas a poder saber en tiempo real y antes de llegar cuánta gente hay en cualquier plaza de la comuna. Municipio de Morón, corazón del oeste. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto y nos vamos a nuestra habitual recorrida por el conurbano bonaerense. Y vamos al municipio de Merlo, donde allí el Colectivo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia llevó a cabo su fin de año. En ese acto estuvieron representantes de toda la provincia de Buenos Aires. Y allí estuvimos precisamente en el cierre de año de los jardines escolares con el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, y con el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo. Esta es la nota. Muy contento, primero muy contento de estar con la CONAF, con todos los jardines comunitarios, los jardines maternales, con las trabajadoras, los trabajadores de los jardines comunitarios. Agradecerle a Gustavo Menéndez la posibilidad que siempre en Merlo podemos realizar actividades, acompaña fuertemente lo que tiene que ver con la política social, con la inclusión. La clave es que todos los chicos vayan a sala de 3, 4 y 5 años y que todo papá y mamá que necesita que sus hijos vayan a jardines maternales de 45 días a 2 años puedan estar. Avanzamos, creamos Potenciar Infancias, una parte de las docentes cobran la mitad del salario mínimo, nos falta mucho, pero estamos mejorando la infraestructura, estamos reconociendo el trabajo en términos económicos y estamos para dar varios pasos más el próximo año. Se han incorporado una gran cantidad de esas docentes que están al frente como un primer avance. Aún falta incorporar algunas más, falta mejorar la infraestructura de estos jardines, pero hemos dado un paso enorme en un momento muy difícil para la Argentina y para el mundo como lo fue la pandemia, que no detuvo ni al presidente, ni al ministerio, ni a la gobernación, ni al municipio en la búsqueda de igualar de abajo hacia arriba en estos sectores que para muchos son invisibles. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto y estamos con el economista Gustavo Saraceni. Gracias por tu tiempo, Gustavo. ¿Cómo te va, Carlos? Felicidades. Gracias, igualmente. Estamos ya llegando a fin de año y parece que en estos días hubo otra vez un rebrote, ¿no?, de este dólar blue que llegó a estar a 190 y pico en octubre, bajó con todo y ahora está subiendo unos puntos estos días. ¿A qué se debe esta fluctuación? Hay 3 motivos centrales para eso. El primero es, y no te rías con lo que te voy a decir, pero pasa, que suele haber a fin de año algún excedente de pesos en la economía, gente que cobra el medio aguinaldo, algunos comerciantes y algunas pymes que a pesar de esta situación tienen mayores ventas por la fecha navideña, que en general vuelcan esos pesos o lo dolarizan para conservar valor o como una forma de ahorro, digamos. Eso por un lado. Por otro lado, la oferta de dólares viene más o menos pareja, en el mercado blue hablando siempre, ¿no? Con lo cual, al haber más demanda y la misma oferta, ya tenés una presión al alza del precio. Y por otro lado, es lo que hablábamos hace un ratito fuera de cámara, que el Estado sacó un bono, hizo una emisión de 750 millones de dólares para absorber un poquito, digamos, ese dólar o los operadores... Esa presión, digamos. De la economía, que tienen capacidad de ofrecer, de tomar dólar a través de la bolsa o a través de instrumentos más elaborados, y que en vez de hagan eso y lo saquen a ofrecer al mercado blue, los tentaron con un bono con una buena tasa de interés. Entonces eso hace que la oferta de dólares en el mercado blue esté igual o un poquito más baja, pero con mayor presión de la demanda. Sumale también que otra vez hay incertidumbre con el tema del coronavirus, que la gente está un poco asustada y con cierta incredulidad sobre el futuro próximo, de que la reactivación económica, en función de que la vacuna de los planes de vacunación se vayan dando y que la inmunidad se vaya logrando, que creen que por ahí esto se va a extender un poco más, entonces eligen tener dólares acolchonados, por decirlo de alguna manera, en función de una cuestión de expectativa. Eso explica esos 20 pesos de la última semana, ponele. Ahora bien, Gustavo, bueno, otra también posibilidad es que el gobierno quiera levantar un poquito la tasa de interés para evitar también que esos pesos vayan al dólar. Ahora, más allá de esto, que es una cuestión de los ahorristas y que inclusive seguramente
a todos nosotros en mayor o menor medida nos puede afectar. Pero lo que sí afecta es el tema del precio de los alimentos. Y uno ve que estos meses han subido mucho los alimentos. Sí, es tremendo, eso nos pasa a todos. La inflación en alimentos del último semestre de este año ha sido brutal. De hecho, lo que está empujando todos los índices de inflación está pasando, en eso hay un escenario bastante complicado, que es que hay lo que se llama estanflación en economía, que es uno de los escenarios más feos que te puede tocar en la macroeconomía, que es caída de la actividad y alza de los precios. ¿Sí? No te olvides que, producto de acuerdos que se dieron con el gobierno anterior, no viene mucho al caso, pero han habido reajustes de tarifas, han habido aumento de los combustibles, todo en este país se transporta en camiones, todo, absolutamente todos, o el 90% o el 95% de las cargas se transportan en camiones. El traslado del tipo de cambio, del aumento del tipo de cambio a los productos exportables como aceite, como carnes, hizo también que haya aumentado en proporción más los alimentos que otras cosas. Eso debería tender a estabilizarse también a partir del segundo trimestre del año que viene. Ya estamos hablando que a partir de marzo-abril, no que se baje la inflación, sino que se desacelere un poco y que los alimentos van a seguir aumentando de precio, pero a un ritmo más lento. Perdón, ahora yo te pregunto, está bien, es un commodity, pero es lógico que tenga internamente el mismo precio a lo que se vende al exterior, cuando acá, digamos, los salarios los pagás en pesos argentinos, digamos, acá no cobramos en dólares, no vivimos dolarizados. Claro, bueno, mira, eso es un problema de la estructura económica argentina desde el Virreinato del Río de la Plata. Argentina es un país que históricamente exporta o depende de las exportaciones de aquello mismo que consume. Entonces, no es lógico en temas de fondo que nos pase esto, pero es lógico teniendo el tema estructural como está. Vos imaginate que a un productor de carne o a un productor de aceite que te vende, no sé, a $2 el litro de aceite, perdón, a $1 el litro de aceite, a $1 ponerle de 150 pesos, pero si el dólar se va a 160 pesos, te dice o me pagás 160 o prefiero exportarla. Y no tenés manera de obligarlo porque hay libertad de acción y son empresas privadas. Ahora, esto pasa por un problema de la estructura económica, no es ni culpa ni de los empresarios ni de los consumidores. Y pasa lo mismo con las carnes, y pasa lo mismo con los derivados de trigo, harina y todas esas cosas que son los productos que son nuestro baluarte de exportación, bueno, más allá de la soja ahora, pero con el petróleo pasa lo mismo y pasa lo mismo con... Entonces somos un país que depende históricamente, que exporta de las exportaciones de aquello que consume. Ahora, y la única manera de salir de eso es volvernos un país industrializado. Ahora, pero esto yo lo veo acá, en Estados Unidos, incluso en los estados que producen petróleo, el galón está mucho más barato que en los estados que no producen petróleo, dentro del propio Estados Unidos. Digamos, siempre lo que vos producís relativamente es más barato en tu propio país que en el extranjero. Acá no, acá nosotros producimos y tenemos que pagar lo mismo que si lo compramos afuera. Está bien, pero Estados Unidos, el problema de la estructura de Estados Unidos es que, digamos, la estructura es la base por la cual se sostiene la economía, digamos, los cimientos de la economía. Estados Unidos es un país que no depende de los bienes que exporta. Estados Unidos exporta servicios, exporta inteligencia, exporta diseño, exporta ingeniería, e importa y tiene autoabastecimiento alimentario, porque es uno de los productores de trigo y de carne más grande del mundo, si no es el más grande del mundo, pero además exporta bienes manufacturados y exporta mucho valor agregado. Con lo cual ellos pueden tener petróleo tejano, usarlo, tenerlo a un precio barato, no exportarlo, porque Estados Unidos no exporta petróleo, es un gran importador de petróleo, y puede importarlo barato en función de que ellos generan superávit por otro lado. ¿Se entiende la diferencia? Gustavo, por último, ¿cómo ves el panorama económico para el año que ya pronto comienza? Mirá, ¿te acordás que la vez pasada que me invitaste tenía un mensaje más o menos esperanzador? Sigo en esa tesitura, debería haber cierta reactivación económica, en principio porque hay consumo atrasado, porque hay plantas industriales, inversiones que ya están hechas, que están inactivas por el tema de la cuarentena, la crisis económica es global, por eso también dependemos mucho de la efectividad de la vacuna y de que se empiece a inocular y que se empiece a inmunizar población lo antes posible, porque en la medida que se pueda circular, que se pueda ir a trabajar, vamos a tener algo de reactivación. El tema es que, bueno, ahora estamos ante una tercera ola. Me acabo de enterar que ya encontraron un caso de cepa británica de COVID en Chile.
Si hay un caso de COVID británico en Chile, seguramente lo hay en Argentina y seguramente lo hay en Brasil, y por añadidura seguramente ya está en Uruguay, ya está en Paraguay, ya está en Perú, que es altamente contagioso, y no se sabe todavía si estas vacunas que recién se están empezando a dar ya pueden inmunizar contra eso. En la medida que tengamos suerte con eso, que podamos empezar a circular, que podamos empezar a trabajar, que las fábricas puedan otra vez recibir empleados y empezar a producir, y que el Estado y los Estados nacionales, no te olvides que Estados Unidos está haciendo la ayuda económica más grande de la historia, de 2.5 billones de dólares, la verdad que los Estados sigan empujando las economías, debería reactivarse la economía mundial y la Argentina el año que viene. Pero bueno, al día de hoy es muy difícil porque estamos atados a lo sanitario. Depende cómo se dé lo sanitario, me animaría a darte un pronóstico más certero. Bueno, Gustavo, muchas gracias por tu tiempo, que tengas un buen año y bueno, nos estaremos viendo, espero que el año que viene en estudio o por lo menos cuando termine esta pandemia así será. Ojalá que así sea. Un abrazo y un próspero y feliz año 2021 a toda la gente que te mira, a vos, al equipo, a Rodrigo, que es un crack, el productor. Gracias por todo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Que tengan un buen principio de año. Por fin se termina este 2020, que fue una verdadera porquería. Pero cuídense, no solo por ustedes, sino también por las personas que quieren. No sean ustedes los que contagian a los que quieren. Porque por más que el gobierno trate de hacer la vacuna, por más que haga lo que haga, si nosotros no tenemos responsabilidad, el virus va a seguir lamentablemente en nuestras vidas. Gracias por haber estado y habernos permitido entrar en sus hogares y nos vemos en el próximo programa. Han sido ustedes muy amables.